Muy buenas, saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la emisión del boletín número 83 sobre COVID-19 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Empezamos notificando que la plataforma Aurora, en su crecimiento e interacciones con la ciudadanía, ha alcanzado los 347.637 interacciones con ciudadanos del territorio insular y de ciudadanos dominicanos del exterior. El número de asistencias médicas remotas, 16.479 interacciones. Y las emergencias atendidas y resueltas, 362. Informamos igualmente del comportamiento hospitalario, que tenemos 535 personas en internamiento hospitalario, de las cuales 117, es decir, el 21.8% de los internados está en unidades de cuidados intensivos. De esas personas en unidades de cuidados intensivos, 53 están en ventiladores. El número de fallecidos, 6. El número de egresados por alta, 50. El total de ocupación hospitalaria asciende a 34.9% y el de UCI 34.1%. De manera que continuamos con un balance aceptable entre el crecimiento y desarrollo de la epidemia y la capacidad de la infraestructura hospitalaria pública y privada de nuestro país. Para tener una idea más acabada de esta situación, en el distrito Gran Santo Domingo tenemos 319 de los 535 en internamiento hospitalario y de ellos 69 están en unidades de cuidados intensivos con 38 en ventilación. La tasa de ocupación hospitalaria para el Gran Santo Domingo, 52%, y en unidades de cuidados intensivos, 49%. Pasamos a dar lectura al boletín epidemiológico número 83. La situación global del COVID-19 al día de ayer se habían notificado 7.039.918 casos confirmados de COVID positivo. De ellos, solo en el día de ayer se reportaron 108.918 nuevos casos. El número de defunciones acumuladas a nivel global, 404.396 defunciones, de las cuales en el día de ayer sucedieron 3.539 defunciones. La tasa de letalidad por cada millón de habitantes es de 52.13 a nivel mundial. En la región de las Américas se han reportado 3.366.251 casos confirmados. De ellos, 54.864 fueron casos nuevos confirmados en el día de ayer. El número de defunciones en las Américas, 183.950 defunciones, y solo en el día de ayer sucedieron 2.146 casos. La tasa de letalidad por millón de habitantes es de 177.26 en la región de las Américas. La situación en República Dominicana hasta el 9 de junio, día de ayer,
se han reportado un total de muestras procesadas de 100.035. La República Dominicana ha alcanzado por primera vez las 100.035 pruebas procesadas y solo en el día de ayer se hicieron 1.935 pruebas nuevas. El número de casos confirmados con PCR asciende a 20.808. Los casos nuevos del día de ayer, 393 nuevos casos. Los fallecidos ascienden acumulados a 550 nuevos casos, total acumulado de casos de fallecidos. El número de recuperados, 12.318 del total de 20.808 que ha padecido la enfermedad. Los casos activos, 7.940 y los descartados, 79.227. La tasa de letalidad se sitúa en 2.64%, con una positividad de 17.35%, según se puede ver en la gráfica que acaba de pasar. Decíamos que 117 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos, el 58.97% en centros de Santo Domingo, el 29.91% en Santiago y 5.13% en Duarte. La edad mediana de los casos detectados es 39 años y se sitúa en un rango de 29 a 54 años, con lo cual ya bajó de 40 años la mediana de casos positivos. El 54.52%, es decir, 11.344 son hombres, y el 77.10%, 16.043 de los casos están distribuidos en 12 municipios. En total, se han detectado 182 trabajadores de la salud positivos al COVID-19, de los cuales 65.38%, es decir, 119 de los 182 corresponden al sexo femenino. En las últimas 4 semanas, la positividad de las muestras procesadas es de 17.35%. Ustedes pueden ver en la gráfica que habitualmente presentamos de la línea roja de los casos acumulados, como ven ahí, y la línea amarilla de los casos recuperados que cursan paralelamente, indicando que la mayoría de los casos, como vamos viendo, van en procesos de recuperación con una tasa de letalidad de 2.64 que continúa descendiendo. La distribución de los casos por provincia es la siguiente. En esa, aquí tienen ustedes una gráfica que muestra la correlación entre los casos acumulados y los recuperados, que son el gris de la parte baja. Distrito Nacional, 25.366 muestras procesadas, 94 casos nuevos, con un total acumulado de 5.197, una tasa de positividad de 18.03 y 3.201 de los 5.197 ya se han recuperado.
Nuevos fallecidos, 3. Asua, 1.476 muestras procesadas, 4 casos nuevos, 390 acumulados, 145 recuperados, 0 fallecimientos. Bauruco, 102 muestras realizadas, 1 caso positivo, 14 acumulados, 6 recuperados, 0 fallecimientos. Barahona, 1.309 pruebas realizadas, 17 casos nuevos, 275 acumulados, 98 recuperados, 0 fallecimientos. Dajabón, 59 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 9 acumulados, 5 recuperados, 0 fallecimientos. Duarte, 4.978 pruebas realizadas, 8 casos positivos nuevos, 811 acumulados, 670 recuperados, 0 fallecimientos. Elías Piña, 116 muestras realizadas, 2 casos nuevos, 13 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimientos. El Ceibo, 147 pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 35 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimientos. Espaillat, 1.998 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 612 acumulados, 295 casos recuperados, 0 fallecimientos. Independencia, 47 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 19 acumulados, 1 recuperados, 0 fallecimientos. Altagracia, 3.024 pruebas realizadas, 14 positivos nuevos, 512 acumulados, 265 recuperados, 0 fallecimientos. La Romana, 2.789 casos, 2 casos nuevos, pruebas realizadas. De ellas, 2 casos nuevos, 559 acumulados, 425 recuperados, 0 fallecimientos. La Vega, 5.549 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 973 acumulados, 703 recuperados, 0 fallecimientos. María Trinidad Sánchez, 1.039 casos de pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 153 acumulados, 118 recuperados, 0 fallecimientos. Montecristi, 193 casos de pruebas, 0 casos nuevos, 34 acumulados, 25 recuperados, 0 fallecimientos. Pedernales, 58 casos de pruebas, 0 casos nuevos, 23 acumulados, 5 recuperados, 0 fallecimientos. Peravia, 1.092 pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 122 acumulados, 96 recuperados, 0 fallecimientos. Puerto Plata, 1.693 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 398 acumulados, 285 recuperados, 0 fallecimientos. Hermanas Mirabal, 1.065 casos de pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 245 acumulados, 193 recuperados, 0 fallecimientos.
Samaná, 244 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 50 acumulados, 24 recuperados, 0 fallecimientos. San Cristóbal, 4.648 pruebas realizadas, 12 casos nuevos, 1.259 acumulados, 593 recuperados, 1 fallecimiento. San Juan, 1.407 pruebas realizadas, 6 casos nuevos, 1.167 acumulados, 89 recuperados, 0 fallecimientos. San Pedro de Macorís, 1.369 casos de pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 154 casos acumulados, 94 recuperados, 0 fallecimientos. Sánchez Ramírez, 1.214 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 260 acumulados, 201 recuperados, 0 fallecimientos. Santiago, 7.960 pruebas realizadas, 17 casos nuevos, 1.580 acumulados, 1.182 recuperados, 0 fallecimientos. Santiago Rodríguez, 311 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 55 acumulados, 37 recuperados, 0 fallecimientos. Valverde, 525 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 140 acumulados, 68 recuperados, 0 fallecimientos. Monseñor Noel, 1.520 casos de pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 349 acumulados, 274 recuperados, 0 fallecimientos. Monte Plata, 334 pruebas realizadas, 4 casos nuevos, 45 acumulados, 19 recuperados, 0 fallecimientos. Atomayor, 81 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 17 acumulados, 11 recuperados, 0 fallecimientos. San José de Ocoa, 201 pruebas realizadas, 0 casos nuevos, 38 acumulados, 15 recuperados, 0 fallecimientos. Provincia Santo Domingo, 25.487 pruebas realizadas, 179 casos nuevos, 5.786 acumulados, 3.154 recuperados, 2 fallecimientos. No especificado por lugar de residencia, 2.630 pruebas realizadas, 21 casos nuevos, 514 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimientos. Totales, 100.035 pruebas realizadas, 393 casos nuevos, 20.808 el número de casos confirmados por PCR, 199.15 la incidencia acumulada de casos, 17.35% la tasa de positividad y los recuperados 12.318, 6 casos de fallecimientos nuevos y 550 el número de casos acumulados. En la gráfica siguiente, la número 2 del boletín epidemiológico,
Decíamos que 550 es el número de casos confirmados de defunciones. Por lugar de residencia, 74.55%, es decir, 410 de los fallecidos se distribuyen en 12 municipios: San Francisco de Macorís, Santo Domingo de Guzmán, Santiago, Santo Domingo Este, La Vega, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Salcedo y La Romana. La edad media de los fallecidos, 65 años, con un rango intercuartílico de 53 a 76 años. El 70%, es decir, 385 de los fallecidos son hombres. Entre las comorbilidades, 26.18 corresponden a hipertensión arterial y 22.73% a diabetes mellitus. Ahí tienen una distribución de los casos según sexo y según edad de todo el acontecer de la epidemia. Podemos ver que de los 60 y más se ubica más del 60% de los casos. Entre 50 y 59, 15.8% y 19.2% en el masculino. Entre 40 y 49, 5.5, 10.4. De manera pues que, como vamos viendo, la tasa va disminuyendo en la medida en que se reduce la edad de los infectados. Con relación a las recomendaciones, debemos decir que continúan siendo las mismas. Mantener el distanciamiento físico sigue siendo en todo el mundo el arma principal para mantener alejado al COVID-19, reduciendo significativamente el número de contagios. Es un arma vital si queremos mantener el COVID-19 bajo control. Igualmente, recordamos mantener el uso de la mascarilla obligatoria en la vía pública, en los espacios de expendio de bienes y servicios, en las actividades sociales y en los hogares en los cuales haya casos positivos o sintomáticos sospechosos que obliguen al uso de la mascarilla. Igualmente, es bueno recordar a los ciudadanos la corresponsabilidad que tienen para mantener controlada la incidencia en este momento de apertura de la economía de la enfermedad. Las denuncias acerca de los conglomerados que se están haciendo en colmados y otros lugares están cada vez más frecuentes, y anunciamos que el Ministerio de Salud inicia a partir del día de hoy una batida de intervención para aquellos lugares de expendio de bienes y servicios o lugares en los cuales se congregue las personas de manera inapropiada y violando los protocolos indicados. Serán cerrados aquellos establecimientos que no se acojan a las medidas indicadas, actuando, si es necesario, con el apoyo del Ministerio Público y de la Policía Nacional. Haremos notificaciones a todos los establecimientos que no respeten las normas establecidas del distanciamiento y que mantengan aglomeraciones inapropiadas en los establecimientos.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ministro, y buenos días. Le damos el turno a Edith Febles. Buenos días, señor ministro. Me gustaría, usted, señalaba la tasa de positividad hoy de 17.35%. Hemos verificado, digamos, una tasa de positividad muy variable en los últimos días, en las últimas, digamos que desde el 4 de junio, llegándose a registrar en algunos casos la tasa de positividad por día más alta en un mes, que fue de 27.3 en una oportunidad. Entonces, teníamos, ahora o en el día de hoy vuelve a bajar a nivel general, estaba en un poco más de 20 puntos. Me gustaría si pudiera decirnos una opinión sobre esas variables que se registran en la tasa de positividad, porque esa variación que puede pasar de estar relativamente alta y luego se reduce. Con respecto al número de pacientes positivos o que en los números que se están dando, se puede notar en las últimas semanas, digamos que cierto incremento, pero también se han incrementado las pruebas. Pero mientras tanto, vemos una reducción en el número de pacientes ingresados en los centros hospitalarios, tanto en el Gran Santo Domingo, que son los datos que puedo tener, como en la región del Cibao. Por ejemplo, el Cabral Ibáez hoy, que tiene la sexta planta dedicada a pacientes de COVID, llegó a tener hasta 40, 45 pacientes, hoy tiene 23 pacientes. El Hospital Ramón de Lara, que es un hospital de referencia, tiene 23 pacientes, llegó a tener 80, o el Marcelino Vélez, de una capacidad de 137, tiene 71, y en algunos momentos estuvo a plena capacidad. Es decir, los médicos básicamente están reportando un descenso en el número de pacientes ingresados, un dato que se puede verificar también con lo que usted da. ¿Qué pasa? Tenemos un incremento también en las tasas de positividad. Es que la enfermedad ahora está siendo, digamos, más ligera para los ciudadanos de este país. Yo con esa pregunta, que tiene mucho que ver también con las decisiones que se tomen dentro del proceso de emergencia que vive el país, si es necesario mantenerlo. Y finalmente, doctor, si usted no me pudiera confirmar, hace aproximadamente 2 semanas, tengo la información del fallecimiento de una niña de 11 años de edad en el Centro Médico UCE. Los niños siempre nos llaman un poco la atención y uno pues verifica si esto ha sido así y si hay más niños que han muerto que no estemos enterados fruto de esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, Edith. Bueno, empecemos pues explicando el tema de la tasa de positividad que aparece ahí, que se mide cada 4 semanas. Es decir, cada 4 días, que se va midiendo la rotación, y eso es el total de positivos de las últimas 4 semanas, ¿verdad? Sobre el total de pruebas realizadas en esas 4 semanas por 100. Así es que usted se calcula la tasa de positividad que se va llevando en las últimas 4 semanas. De manera que esa oscilación que usted ve, si usted se pone a ver, en el día de hoy 17.35%, en el día de ayer 17.60%. Las variaciones las va dando el denominador, que son el número de pruebas que se van realizando. Y lógicamente por eso se ve esa oscilación en la tasa de positividad que medimos. Ahora bien, hay una tasa de positividad que podemos estimar del total de casos presentados durante la epidemia, pero no es de uso operativo en epidemiología, sino que tomamos más bien esas 4 últimas y se van midiendo de manera que podamos ir mirando el comportamiento, porque además indican 2 periodos de incubación, las 4 semanas que se toman en cuenta, que son los 14 días primero del periodo de incubación y el siguiente, de manera que eso nos va dando una perspectiva de por dónde se va moviendo la enfermedad. Y lo que estamos mirando, como usted bien dice, es que otro dato importante para tomar en cuenta. Usted señalaba la reducción a nivel hospitalario que se está dando, y es cierto, y lo estamos dando en los datos que acabamos de leer. ¿Qué es lo que pasa?
Fíjese que pasó desapercibido quizá un dato que leíamos al inicio del boletín, de que la edad sigue descendiendo en los casos positivos, que vienen de 40 y tanto y estamos en 39 años en la fecha, en la edad de la mediana de edad de los total de casos que se han producido. A los jóvenes, lógicamente, la enfermedad le da de manera más leve. Al inicio teníamos, y lo vemos en el número de fallecidos, una cantidad significativa de personas que veíamos en uno de los gráficos anteriores, de edades de más de 60, y que eran los que llenaron en su momento, en aquel momento de provincia Duarte, muy activo, los hospitales. Entonces, al reducirse la edad, lógicamente lo que estamos mirando es una tasa de recuperación cada vez subiendo y paralela a los casos positivos que estamos viendo, con una tasa de letalidad también bajando progresivamente. Esa es la situación que tenemos en el país y me parece que son datos buenos y que esperamos que con la participación ciudadana, que aquí quiero ratificar, la positividad de los casos está vinculada a las actividades laborales, las actividades sociales, los contactos sociales que se llevan a cabo, la ruptura del distanciamiento social, la ausencia de mascarillas y de previsiones de la higiene y las indicaciones que se están haciendo. De esa manera nos contagiamos, pero simultáneamente yo he dicho y repetido en varias ocasiones que el hecho de que los jóvenes se estén contaminando y sean los que están trabajando, los que salen a la calle con más frecuencia, son también los que llevan o llevaban en su momento las infecciones a las casas, y allí padres y abuelos eran afectados y pues terminaban en los hospitales. En estos momentos, probablemente con las medidas de previsión que los abuelos y los padres están tomando, limitando las salidas, usando mascarilla y usando también el distanciamiento, puede explicar la reducción del número de casos que estamos viendo en los hospitales nacionales. Doctor, perdone, si el caso de la niña de 11 años fallecida en el Centro Médico UCE hace aproximadamente 2 semanas, si tiene usted noticia de ese caso. No le escucho. Le preguntaba, le reitero, si tiene noticia, por favor, del caso de una niña de 11 años fallecida hace aproximadamente 2 semanas en el Centro Médico UCE, y si hay otros casos de niños que hayan pasado en estos días. Sé que estuvo interna, ya no tengo en este momento el detalle pormenorizado del incidente, pero puedo asegurarle que mañana le traigo las informaciones detalladas de qué pudo haber pasado allí. Muchas gracias. Le damos el paso ahora a Lency Alcántara. Señor ministro, muy buenos días. Nos encontramos este miércoles en el conocimiento de la solicitud del 5º estado de excepción que hiciera pues el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente de la República, Danilo Medina. Este pedimento, solicitud, ha traído las reacciones de frentes opositores que aseguran que las cifras epidemiológicas de casos positivos y defunciones son manipuladas a pocos días de solicitarse pues el estado de emergencia. Usted, como máxima autoridad de salud, ¿qué tan sensato es pues la aprobación de este quinto estado de emergencia? Y si es necesario, pues también que vamos a pasar ya a una tercera desescalada, ¿eso es necesario?
También, ministro, el caso de los operativos, si cesaron o se continúan haciendo. Hay en provincias como San Cristóbal que continúan vertiginosamente aumentando los casos. Esas dos preguntas, ministro. Mire, yo no creo que haya nadie en el país con la sensatez suficiente que pueda decir que aquí no hay epidemia y que por tanto aquí no se debe mantener los controles y, digamos, el desescalamiento progresivo que se ha programado. No creo que nadie con sensatez pueda pensar eso. Yo he dicho que estoy no solamente de acuerdo con el estado de excepción todavía y del toque de queda y de las medidas de distanciamiento, porque el COVID-19 no ha desaparecido de República Dominicana por el hecho de que por necesidad nacional la economía tenga que ser abierta y que retornen las actividades empresariales, comerciales y sociales de alguna manera con fines de que el país continúe operando. Es imposible pensar de que podemos mantener una economía trancada, sin trabajo, todo el mundo en su casa, recluido, sin que la economía se abra. Ahora bien, abrir la economía en medio de la epidemia que no ha pasado es sencillamente pensar de que lo que estamos diciendo, como usted acaba de decir, hablar de manipulación de datos con la transparencia con que este ministerio y quien les habla se ha manejado, es sencillamente una más de las insensateces con que aquí se ejerce la vida política. Que busquen en otro lado la explicación de sus problemas, que aquí no es donde está. El ministerio está haciendo su trabajo, la gente lo sabe en la calle porque estamos y seguiremos haciendo los operativos porque el COVID-19, la epidemia no ha pasado, está ahí. Por tanto, todos los trabajos que hay que hacer para contener los casos hay que seguir operando exactamente como se hizo en San Francisco de Macorís en un momento trágico de la circulación comunitaria, y que hoy justamente la provincia de Duarte registra 8 casos nuevos y tiene esas oscilaciones que, aunque no sean muchos casos, siguen oscilando porque el virus está aquí. Por tanto, ¿qué es lo que se está pidiendo? Una apertura, libertad absoluta para la circulación, ningún control, ninguna recomendación. Mantener abierto para que la gente circule aún en las noches que no tengan la contención del contacto físico, que retorne todo de golpe, sin que podamos ir controlando la evolución de esta positividad que ustedes ven y que además se mantenga balanceada con la capacidad de la infraestructura hospitalaria como hasta ahora se ha hecho. Insisto, esto es sencillamente una insensatez y parte de esa chercha política que habitualmente se hace y se mantiene en este país. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Gracias a ustedes. Le damos el paso ahora a Altagracia Ortiz. Muy buenos días, ministro. Quisiera preguntarle sobre el desabastecimiento que se está registrando en los laboratorios, en 2 grandes cadenas nacionales de laboratorio para hacer la prueba PCR. Me gustaría saber quién suple esos laboratorios, si hay alguna intervención del Estado, porque mucha gente está viviendo un verdadero calvario
un verdadero viacrucis para acceder a la prueba PCR, por un lado. Y en otro sentido, también existen cuestionamientos, y me quisiera hacer eco de ellos, al cálculo de la prueba semanal de la letalidad, que se ha estado expresando tradicionalmente en por ciento. Últimamente la hemos visto expresada por millón de habitantes. ¿A qué se debe? ¿Por qué se ha estado expresando de esa manera? Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, los actores privados de los laboratorios tienen sus cadenas de suplidores en la que el Ministerio de Salud Pública no interviene. Sabemos que algunos han tenido retraso en la entrega de los insumos que necesitan, pero eso no ha alterado en modo alguno la media de pruebas que se han estado realizando. En el día de hoy se realizaron ayer 1.935 pruebas, el día anterior 1.060, el anterior a ese 2.559. Es decir, el ritmo de pruebas se ha mantenido más o menos estable en todo este proceso, de manera que no vemos una alteración en ese sentido. Algunos laboratorios, por ejemplo, han bajado porque estamos haciendo ajustes para la preparación del boletín, pero en esencia las pruebas continúan como se han estado realizando. No vemos ningún inconveniente. En estos momentos incluso el Laboratorio Nacional está aumentando el número de pruebas que está realizando. Para que tenga una idea, en el día de ayer el Laboratorio Nacional procesó 1.077 pruebas. La tasa de letalidad se calcula por 100.000. En todos los boletines hemos estado usando la de 2.64%. Nosotros a partir de esta semana vamos a iniciar, con fines de comparación internacional, ofrecer un marco comparativo universal, la tasa en 100.000 habitantes, de manera que así puedan tener, vamos a ofrecer unos cuadros comparativos con otros países para que podamos tener una información cabal, más información, diría yo, de cómo se ha manejado en el país la pandemia y cómo podemos hacer comparaciones con otros países en esa dirección. Gracias. Ahora le damos el paso a Jessica Hasbun. Hola, ¿qué tal, ministro? Buenos días. Me voy a aprovechar porque nunca he participado en la rueda de prensa de manera activa, aunque lo veo todos los días, ¿verdad? Y le tengo unas cuantitas preguntas, así que no me piquen, ¿verdad? Como dicen en buen dominicano. Voy a arrancar con la primera pregunta sobre la distribución de los hospitalizados. Quisiéramos saber por municipios. Tenemos informaciones específicas de los pueblos en San Cristóbal, en Higüey, de que hay un mayor número de personas hospitalizadas y así con mayor impacto de manera activa por el COVID. Esa sería mi primera pregunta, ¿eh? No lo voy a bombardear todas seguidas, ¿verdad? Así que quisiera que me responda esa primero y luego hacerles otras cuantitas rápido, por favor. Bueno, nosotros usamos un sistema de monitoreo tomando en cuenta camas hospitalarias para COVID y tanto en hospitales como en clínicas. Y esa es la que nos sirve de referencia para el sistema nacional. Tenemos 3.000 y tantas camas de hospitales, nosotros usamos 1.531 camas como monitoreo y están esencialmente en los hospitales que concentran la mayoría de los internamientos que se producen. Por eso entendemos que es representativa. Usted se refiere
Por ejemplo, en el Gran Santo Domingo tenemos de las 535 hospitalizaciones, 319. En Santiago, 129. En San Francisco de Macorís, 11. En La Vega, 40. Y en Puerto Plata, 34. San Pedro de Macorís, 2. Digo, en el Musa, perdón. De manera que esos son los monitoreos que hacemos, e igualmente en unidades de cuidados intensivos, y establecemos el parámetro porcentual con fines de llevar una idea a la opinión pública de cómo se va comportando el sistema. En cuanto a la tasa de positividad, vemos que en 2 provincias de la zona fronteriza, específicamente Independencia y Pedernales, tienen una tasa de positividad de 48 y 40% de positividad. ¿Qué monitoreo se le están dando a estas provincias fronterizas? Bien, esa tasa se debe precisamente a los pocos casos y las pocas pruebas. Por eso la tasa le da un poco mayor, pero no es porque allá se estén produciendo ningún elemento innovador, no tenemos absolutamente ningún cambio en ese sentido. En cuanto a la tasa de positividad diaria, me estoy aprovechando de usted y me disculpa, La tasa de positividad diaria es mucho más alta, su variación, ¿verdad? Y cuando hablamos del promedio, pues es mucho más baja. Sin embargo, la diaria nos da ese indicador de qué está pasando, qué está ocurriendo tras la apertura que tenemos, que ya estamos precisamente en esta fase 2. Bueno, nosotros presentamos una gráfica comparativa en el día de ayer, no sé si la tenemos disponible por ahí, de las líneas de los 14 días previos y los 14 días posteriores, en los cuales podíamos ver el comportamiento del sistema en ese periodo. Nosotros en este momento podemos decir que a pesar de la apertura y cierto picos que podemos ver en este momento hacia un poquito más de positividad, también es cierto que estamos aumentando el número de pruebas a nivel nacional, y eso lógicamente va a aumentar el número de positivos, pero también va a reducir la tasa de letalidad. Y además de esto, ustedes están mirando en las gráficas que estamos presentando que la edad ha bajado y que la recuperación, ahí ustedes la ven, se mantienen prácticamente paralelas, porque la mayoría de la gente se está recuperando. La distancia, la separación entre esas dos líneas que ustedes tienen a la vista, se debe ¿a qué? A 550 fallecidos que ya tenemos y los casos activos. Eso es lo que crea la separación entre las dos líneas, esa roja de casos positivos diagnosticados y la amarilla que ven ahí. Esa muesca que se produjo hace un mes aproximadamente se debe a que las direcciones provinciales no estaban cargando los casos de recuperados que estaban teniendo, y hubo que intervenir y forzar a que se empezara a trabajar en esa dirección. De manera que eso es lo que explica ese comportamiento, pero no hay una variación significativa en este sentido. Ya sale de mí, doctor. Esto nada que ver con el COVID, pero los casos de malaria se triplicaron en los primeros 5 meses de este año con respecto al mismo periodo del 2019. Su tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes aumentó a 192% según las autoridades de salud. En el caso del dengue, la tasa de incidencia también se incrementó en un 33% por cada 100.000 habitantes. Estamos concentrados en el COVID, pero la malaria y el dengue también están de manera activa
afectando y como dicen, acabando. Yo no diría que acabando. Mire, la malaria tiene una condición especial. El COVID interfirió todo el programa que se ha diseñado junto a la Organización Panamericana de la Salud en el manejo de esto, porque tenemos dos focos principales, y más que todo el foco de los tres brazos, que es donde están concentrados la mayoría de los casos de malaria, y están vinculados al gran tema de la ribera de los Sama, en la cual están claramente identificados los focos de anófeles que intervienen en esta dirección. Nosotros hicimos una intervención ahí en varias ocasiones y hay un trabajo que hay que hacer en la ribera de los Sama con fines de reducir la multiplicación del vector que se da con frecuencia en esa zona de los tres brazos. La Marina de Guerra nos prestó un pequeño lanchón con el cual poder introducir una retroexcavadora para remover toda la orilla de lilas y que facilitan las crianzas del mosquito y que está en la base de la multiplicación. El COVID, desde luego, desactivó todo esto y la designación de los equipos en los micro planes que se elaboraron por cada una de las barriadas de los tres brazos, pues prácticamente entró cesante y nos centramos justamente en todo lo que es COVID. Probablemente eso explique el comportamiento de la malaria en este primer periodo. En cuanto al dengue, lo que se ha producido es una prolongación de la línea de comportamiento del año epidémico anterior, con un ligero aumento. Ya estamos operando para ambos casos simultáneamente con la reintervención de los tres brazos, con los microplanes que se han elaborado, el personal que se contrató para tratar estos casos de búsqueda activa de casos es una de las explicaciones de los casos que usted ve que ha aumentado. ¿Qué sucede? Que antes no había búsqueda activa en estos procesos, de manera que ahora casa por casa vamos buscando quién es febril, quién lo ha padecido en los últimos días, y hacemos las pruebas rápidas e inmediatas para detección e inicio de los tratamientos de esta enfermedad. Eso es lo que explica esencialmente el aumento de los casos que se han producido este año de malaria por la actividad en los microplanes de búsqueda activa, identificación y tratamiento de los casos que usted dice que se han triplicado. Con el dengue la situación es totalmente diferente y estamos reiniciando simultáneamente estos programas, igualmente con VIH y con tuberculosis. Muchas gracias, muchas gracias. Le damos el paso ahora a Carmen Martínez. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo está? Buen día. Mi pregunta va sobre dos casos. Lo primero, los colegas del día, en la persona de Pedro Ángel, publicaron la noticia de que pudiera ser que se diagnosticó en Santiago el primer caso de síndrome inflamatorio multisistémico en una niña de 10 o 11 años. ¿Cuál es la información que podría ofrecer Salud Pública en cuanto a esto? ¿Han tenido algún otro caso o este sería el primer caso? Se está manejando como síndrome multisistémico asociado al COVID-19 porque la niña está positiva al COVID-19. La segunda pregunta va, ¿ustedes cuántas pruebas PCR tienen en stock? ¿Cuántas pruebas PCR posee el Ministerio de Salud Pública? Y sobre la base de las pruebas PCR es esto. Hay un caso que nos ha llegado en el día de hoy de un masculino de 32 años cercano que está positivo,
está con los síntomas del COVID, ha llamado a la línea del gobierno y le ha dicho que en 10 días le devolverían la llamada para ponerle una cita, y sabemos que esos resultados podrían tardar 8 días. Estamos hablando de 18 días que esta persona pudiera estar cursando con síntomas. Ha ido a un hospital, le han dado una indicación de la prueba del COVID, no tiene olfato, tiene fiebre en 40, todos los síntomas del COVID, y con el agravante de que vive en una habitación con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Esto no es un caso aislado, se han reportado varios casos de la misma manera. Entonces, ¿cuál es el manejo que ustedes dicen tener con este tipo de pacientes cuando llaman y si realmente tienen que esperar estos 10 días para que le devuelvan una llamada? ¿Esto no complicaría el sistema? Gracias, ministro. Mire, lo primero que quisiera saber, ¿con quién habló en el 462? La identificación de la persona que dio esa información, que es perversa y falsa. Y nos gustaría saber le dijeron que la persona que recibió, si pudo ser identificada. Se estaban haciendo demasiadas pruebas a nivel nacional y se están haciendo pruebas a nivel nacional, y por la cantidad de personas que están esperando, ese es el tiempo estimado que tendría que esperar. De aquí a 10 días ya usted sabe lo que pudiera pasar y lo que pudiera pasar con su familia. Bueno, no hay la indicación para ese tipo de información. En ninguna parte se le puede decir a nadie que se espere 10 días para la realización de una prueba. Es más, nosotros hemos creado un equipo de acción rápida que se desplaza en todo el Gran Santo Domingo a la realización de pruebas. No sé dónde está ese paciente que usted me dice, pero lo peor y lo más peligroso es que me diga que del 462 se está dando semejante información, porque eso es imposible, sino que tienen que hacer una notificación de otra naturaleza y a equipos que están consagrados esencialmente a dar respuesta inmediata para la realización de las pruebas. Nosotros tenemos un equipo de acción rápida que se puede mover en cualquier caso. Si usted me da la dirección de esa persona, hoy mismo estaría recibiendo los equipos de salud pública a realizar el PCR a toda la familia si es necesario. De manera que no nos faltan pruebas, tenemos suficiente. No le escuché. Ofreceremos los datos, pero es preocupante porque me imagino que así como él, varias personas quizás en la misma situación estarían llamando. También él llamó a referencia, es una familia venezolana, llamó a referencia y le dijeron que tenía que tener 4.300 pesos para hacerse la prueba en una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Bueno, mire, dígale que llame a Madita o a Patria Rivas, que tienen la capacidad de realizar y no tienen esas colas. Si va al Laboratorio Nacional también o nos pasan las informaciones, el Laboratorio Nacional puede realizar las pruebas que necesiten sin ningún inconveniente. De manera que no creo que estemos. Lo que sí vamos a investigar es el hecho de que en la llamada al 462 se dé una información de que hay que esperar 10 días para la realización de estas pruebas, cuando eso es falso, eso es una manipulación probablemente interesada para crear desconcierto en la población, y vamos a investigar dentro del 462 quiénes están difundiendo semejante información. Le doy para su conocimiento la seguridad de que si recibimos la información de esa familia, hoy mismo se le practica el PCR a toda la familia, no importa en cuál parte de la ciudad esté. En cuanto al caso multisistémico, tenemos 2 casos que están en estudio y esperamos los resultados de las investigaciones para poder hablar definitivamente de qué situación tenemos y si realmente se trata de un síndrome multisistémico, como usted dice.
¿Qué edades tienen esos menores que están en estudios, ministro? No tengo hay unas comisiones que están trabajando en eso. No tengo todos los detalles de procedencia, etcétera. Sé que Santiago y acá uno, pero no tengo los detalles así efectivos. Muchas gracias. Ya para finalizar.